Saludos para ti, Jaimito, chico de Cabana Sur. Saludos, mi estimado. Ya son las 5 de la mañana. Kaimiche, achique, kaimiche. Alba, chinaicha, putaicha. 2023.
Pásalo nomás.
ya nos encontramos. Ya son las 5:30 de la mañana. Estamos aquí en el pueblo de Chacaraya. Amanecida. Ya nos encontramos en Alba. Ahí están las chicas, manitas, los papitos, jóvenes y muchachos. ¡Activos! Ya papá, ya, listo.
¡Arpa, mierda! ¡Arpa! ¡Arpa! ¡Arpa, maldito! ¡Te cuelgo! ¡Te cuelgo! ¡Que venga Chihuahua! ¿Por qué no? Si su turno es de descansar. No, pero está hablando en serio. No divertirse. Hace rato estaban allá. A los hombres. Acá está Chucuta, voy a tocar, voy a cambiarla. Acá ha llegado Chucuta, por si acaso. Creo que le encanta, dice. Oye, mira. Ah, tu cachero te re. Ya. ¡Qué milagro! Acá la chica está jugando de bailar, dejen a
Lo que pasa es que... Pero no parece como eso.
Hoy tú conociste a mi amigo Gwen. ¿Sí? En Catamarca. ¿Cómo que sí? Gwen me dijo. Wendy. Me conocí a Gwen. Le dije cómo que ¡Ocho putas! No te escapes, ¿ah? No te vas a acabar. Acá te vas a adelante, vas a cagar. Aquí te vas a escapar acá, ocho putas. Mira, con su hoja también te escapas. Vale. A mí me invitan. Me dijo, no sé qué tal será, no sé, me han invitado. Voy a comprobar. ¿Verdad? Me invitaron. No sé si conocerán, se llama Lucerito. ¿Quién será? Me dijo que medio raro el nombre, me dijo. Supuestamente ayer tenía que estar allá. No puedes vivir mi vida.
Ya pasó la lluvia, afuera, afuera. El chivazo no me dicho. Yo no sé, ¿qué dice la gente? Bueno amigos, ya amaneció y amanecimos. Si todo lo grabara. Bueno, seguimos. Si grabara de las detrás de cámara. Pasito, no. Ay, vuelven. Oye, vuelven. Calzón.
Sentimientos, qué letras, de verdad, las manitas chacraínas lo viven, lo sienten, lo cantan con esa pasión, con ese amor. Qué bonito.
A ver, vamos Sofía ahora. Chaki, Chaki. Chaki, Chaki. Tampoco. ¡Ah, ¡qué barros! Música, música. Fermín Arti, Bien, 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 bien. Toda la vida. mano derecha, primera vez en Chacraya. Ay, ay, ay. Dale, dale duro, dándole duro. ¡Vamos, Fermín! ¡Esquina,
Baila, baila, baila. Porque baile chimacha. Uy, ay, así bailan en casa. Casa que así baila. ¿Cómo es triste tu vida? Triste tu vida. Triste la vida. Uy, ay, ay. Triste la vida. Ahora, en la esquina, Jorge. Para ti es la triste, pero para nosotros es alegre. Casi me duchqué, Casi, ocho que desgraciado. Mira la cara. Mira. Ah, de esquina, esquina. Pásame el duchqué. No se va a escapar. Usted no va a escapar. Bravo.
de mundo merece. Coronas lleno de flores. Coronas lleno de flores. Coronas lleno de flores.
Él anda así solo tiene que vender. Uno más, uno más, Artulín. Para abajo ya, ¿no? Bueno, para acá, para acá. Mamá para física y más veces. Frente, te cuesta, ¿no? Bestia. Vamos a hacer Oye, pata. Check, check, check. Baila. Saludito, papi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, papi? Experiencia por primera vez aquí en Chacaraya, ¿no es cierto? ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos un poquito. Este más loco, yo estoy más sangre, vamos. Mande. ¿Qué tal la experiencia, papá? Yo vine ya programado por este año para empezar a Chacaraya. Vamos, seguimos bailando. ¡Eso! Talco, cierra ojo. Es carnaval. Baile. Eso.
cuenta, aportancia. A ver, check, check. Quiere ver, check, quiere ver, check, baila, perreta, venga. Check, a ver, muestra, muestra. Ay, ay. Para local, ¿no? ¿Dónde? Sí, sí.
Ay, cómo fue. Oye, Huarcaya. Toc. Juipa. Toc. Invitación, Pep. Invitación tengo ni. Saludamos para David Pauya. Pauca. Estamos en Chacraya, amigos. Ahí está en la pantalla, por favor. Hemos puesto una letra de tamaño. La pantalla completa. Así es, vamos, muchachos. Una chimacha, papá. Así es. Ama nunca rima con una equipa. Así es, ama nunca rima con una equipa. Este es Chimacha Chacraya. ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo se baila en Chacraya? ¡Ay! ¡Sigue! ¡Mache! Ahora recién me acuerdo. Twitter canal, esa posecita de niño, y me acuerdo. No parece padre. No, esa voz parece hermano. Yo pensé que eras hermano. De verdad. Pero llegó a la tierra oscura Chimacha, papá. Sí, llegamos. Nata, pe. Así En mi es. cara, copiarán, jamás se llegarán.
Una chimaza, mamá. Poquito, por favor. Ahí está. Ya diga. Gracias, papito. ¿Dónde? ¿Para dónde es? ¡Volumen! Toma. Toma. Más pesado. Estamos haciendo invitación, vamos. Cuidado con la batería. Acá no me... Todo lindo. ¿Ah? Sí. Mire, como lobo. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Chacaré puedo marcar el cholo. ¿Este abajo está? Un poquito más grande. Está bien, está grande ya. Sí. Está grande, el Chacraya, familia Futua Manillo.
Desde las 5. Fotos, sí. Hola, Saulito. Repite por favorcito, papá. Saulito. ¿Qué fue, mano? No sé. ¿Qué fue, mano? Saulito, este es el estilo único de Chacraya, pero ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Miel, mira, miel, siendo del pueblo. ¿Qué fue, mano? Oye, y todavía música, mierda. Eso, vamos a entrevistarlos. Vamos a conversar un poquito a ver con Carlos Mayicitos. Mamita Capitana, muy buenos días. Mamita Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo amanecimos? ¿Todo bien? Pero mira esta algarabía, esta costumbre, mira. Saulito no sé qué es, ¿qué fue, hermano? Pero esta es la costumbre, esa tradicional carnaval. ¿Qué se siente, mamá, al ver que pasar todo así, ¿no es cierto? Que es parte de la fiesta. Es bonito, ¿no? Acompañado de toda la familia, que nos estima, los amigos, las amistades, la familia. Acá estamos esperando la invitación de mi cuñado y de mi compañía Aide, de mi cuñado Fermín. De Milagro. Y lo bonito todo esto es divertirse, ¿no es cierto? Divertirse, bailar, cantar, hasta las últimas, ¿no es cierto? Sin resentimientos, ¿no es cierto? Porque esto es parte de la fiesta, parte del carnaval y parte de identidad de Chacraya, ¿no es cierto? Eso, vamos, seguimos entonces. Listo, muchachos, ahí está. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted un poquito, coméntanos. Siempre se ha realizado de esta manera todos los años. Coméntanos un poquito, papá. Acá estamos celebrando Alba. Día Domingo. De la mañana. Este es la fiesta. Lo que uno se divierte, se goza, se pierde. Acá, todos chicos, como observarán, se divierten. Así hay lluvia, barro, lodo, lo que sea, se divierten. es parte de la fiesta. Acá no hay resentimientos, que me has echado barro, o que me has echado agua, o que me has echado talco al ojo, nada. Nada. Esto es diversión total. Todo es una diversión. Todo es un gozo. ¿Cómo podemos decir? Listo, Nuestros maestro. maestros ya están acostumbrados a esto. Así es. Acá están los maestros. Acá estamos. A ver, ¿cómo va? Así estamos. Así no Ese es carnaval, amigo. Así es. Listo. Este es Chimaicha. Cuna de Chimaicha, así es. Cuna de Chimaicha. Seguimos. Muchas gracias. Eso, maestro, vamos. Seguimos. Papá, a ver, hermano. Saludar a mi hermana, Luz María. Por favor, adelante, maestro. ¿Dónde Ahí está. Roxana, Martín, Marcita linda, acá estamos. Pasando. Papá, Yo no. amo Bajas para allá, papá. Amo Bajas para allá porque es parte de la vida. Pero sí, justo esta fecha no está presente acá con nosotros. Pero estamos acá con Ana, tu esposo Juan, tu sobrino. Ya, gracias papá lindo por este espacio. Madre mamacita linda, Luz María, estamos acá acompañando a tu hija, a tu yerno. Gracias papá lindo, gracias. Gracias, papacito. Bien, amigo, ¿qué tal? Ahí está. Hoy,
Tú entraste a la seque como cualquier cosa. Ya está llegando la otra agrupación del barrio Jayao. Ahí está llegando el barrio Jayao también. Presente, va llegando. Ahí está del barrio Jayao. Esto es carnaval, amigos y señores y señores. Muy buenos días a todos los que recién se están levantándose con esta bonita sorpresa, porque nosotros toda la noche baila que baila, goza que goza, canta que canta, porque si no, mira los zapatos. Mira los zapatos, mírala, eso es parte de la fiesta, parte de Chacraya, ¿sí, amigos? A ver. Gracias. Papi, yo soy cachorro, graba suya. Gustavo, primero acá estoy. Que sí, me gustó. Ahí está Barrio Joyana también ya se encuentra junto con nosotros. Sí, papá. Cada rato lejos, ahí está Barrio Joyana. A ver, vamos a saludar a la familia Arpi hasta Ica. Ya está la familia Arpi también en la sintonía. Ahí está Mamerto Arpi para José Luis Arpi. Toda la familia que está en la sintonía directamente hasta Ica. Ahí está, vamos a... ¡Qué rico desayuno! Buenos días. ¿Qué tal, mami? Buenos días. Muchas gracias, ¿no? Mamá, coméntanos, por favor, ¿en qué consiste este desayuno Pachamán y Mancaicha? Por favor, ¿nos puedes explicar un poquito?
Pachamanca, costumbre de acá del pueblo de Chacraya. Muchas Así es. gracias por su invitación. Acá mi mamá, Freddy, toda la familia. Acá mi capitán. Maestro, ¿qué familia, mamá? ¿Qué familia eres? Mamá Aide Serrano Ramos nos ha dado la bienvenida con este desayuno, de verdad. Gracias, mil gracias. Listo, entonces a disgustar, provecho. Ahí está. Arpa, Martín Mayiche, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la carne? ¿Está misquizazo? Misquicha. Misquicha. Papá, esta es la tradicional de desayuno, imagino, así, todos los años. Para la próxima año voy a agarrar otra vez cargo. ¿Otra vez? Come, disfruten. Ahí está. Gracias, muchas gracias a mi cuñadita, Aide, Aide, a mi hermano Fermín. ahí está. Él es lo que nos está invitando. Ahí está. A mi sobrina Milagros, a Ay. mis sobrinos, a todos. Ya mamá, vamos entonces. Provecho. Ahí está, gracias a la familia pues que prepararon el desayuno. ¿Qué pata? Esa voz yo conozco, es voz de hermano, de hermano. No, de verdad. Esa voz, No sé dónde. es de hermano. Chance, creo. A veces, un cambio de voz a rosa. Hermano. Tío Martín. Permiso. Y hasta ahí que a mí. Bótale a Juan. No mierda que manda. Ay, dale, sí me gustó bailar. Claro, para todos. Muertos de hambre. Por muertos de hambre. Chaya, papá, tú sos para un chichiqui, hermano. Ya te acordaste. Ya te fallado, Como cosa. ¿Quién ha sido? Pa Juancito, muy buenos días. A Chiquiarunchi, esta primera noche, papá, coméntanos. Así es la costumbre, papá, de año en año. Coméntanos un poquito, por favor. Recordando, por ejemplo, los viejos tiempos acá de pueblo Chacraya. Anteriormente, los compadres, los comadres, había un respeto, ¿no? Creo que esta vez que estamos haciendo un pequeño compartir, tanto familiar, tanto mi hermano y el otro barrio, ¿no? Ahí Julián, ¿no? Ha juntado para Dandamarca. con fraternidad de que somos un solo pueblo, ¿no? Así es. Papi, pero es la única vez creo que desde que he sido niño, recién lo veo esto. ¿Ah, sí? Recién lo veo. Recién lo ves. Pero bonita historia pasamos. Purito. Ojalá que todos los años, próximos años, que sigan manteniendo, ¿no? Unión de familiaridad del pueblo. Acá no existe ni un
un barrio, otro barrio, ¿no? Porque solamente somos 2 barrios. Ahí va, Julián. Pero acá estamos brindando Papá, esto es cariño. ¿de quién, por favor? Menciónanos, por favor, en Cariño agradecimiento. de Pachamanga, creo que. Pachamanga, así es. No, vamos a disfrutar, ¿no? Este es, ¿quién ha preparado, papá? ¿Qué familia ha preparado? Familia Cucho Serrano. Cucho Solano, ¿no? Mi Gracias hermano, a ella. Mi hermano Fermín y mi cuñadita, ¿no? Ahí de Serrano. Así es, así es. Acá, ¿no? Con cariño para Para todo el público. todo el público de acá, de Pueblo Chaclayo, De la mañana, cara. tanto Fallado Julián. Así es, con los hermanados. Y esto es lo que estamos bailando, cantando, embarrándonos con el agua, con el barro, es parte de una historia milenaria, de una historia que es año en año bailado, cantado, sin resentimientos. Acá nadie se resiente, por más que te bañen, que te mojan, es parte de la cultura. Papi, antes Había convío, lucho. antes la gente era peor que esto. ¿Algo así? Pero Convío, lucho, pues, pulsillo. las señoritas que venían hasta acá se mojaban. Era chico, cabanino. No se sabía qué color de vale tenía, no, solamente se veía que era barro. Ay, ay, ay. Convío, pulsillo. Ese era antes, pues, pero ahora ya Lucho. con tiempo cambian las cosas, ¿no? Pero Pasó agradecimiento de Cabana. Ahora Cabana quiere pintar con su que era pampita. Cuando estamos ahí hay que reactivar, ¿no? Y ese Así es. es costumbre. Pero Ese era tampoco yo no he negociado tanto de eso, ¿no? Pero yo he visto, ¿no? Chiquillo, ¿no? así es. Pero ahora, ojalá que sigamos así, ¿no? Gracias, papi, por estar acá. Listo, estaremos conversando, papá, hoy día, más rato, mañana, pasado, todos los días, papá, para que nos ayudes con estos acontecimientos, con tus comentarios para los que no sabemos prácticamente. Entonces, te dejo disgustar, papá, aprovecho mi cuchayque, mallichayque, papá, cacho chayque, papá. Cacho chayque, ahí está nuestro maestro Juancito Cucho. Ahí está, maestro, buenos días. Ahora vamos a conversar a ver quién es más. Ahora vamos a ver por acá, a ver. Acá vamos a conversar con el maestro Capataz. Está medio bravo, está medio serio. Papá, buenos días. ¿Qué estás agarrando, papá? Estás amenazando a todos. ¿En qué consiste esta tradición, papá? Muy buenos días. Dígame tu nombre completo, papá, para que te conozcan lo que te estamos viendo ahorita en la transmisión. Yo no soy de acá, pero la cosa soy de Huaycahuacho, pero la primera vez estoy acá y estoy acompañando, ¿cómo se llama? Martín, a mi amigo Martín. Eres tu amigo Martín. Papá, ¿natural de qué pueblo es usted? Huaycahuacho. Huaycahuacho, al del frente, papá. Y en Huaycahuacho no hay así, no, es otro estilo, ¿no es cierto? Otro costumbre. ¿Cómo se llama el género? Guayacho, ¿cómo se llama? No, es carnaval. Carnaval, ¿no? Carnaval nomás. Ay, maestro. ¿Es tu primera vez también acá? No, sí, claro que en otros costumbres, claro, sí, pero es primera vez en carnaval. Carnaval. ¿Qué tal, pa? ¿Qué tal la expectativa? No, sí, Mira sí. cómo juega la gente de barro, con lluvia, con agua, sin ningún resentimiento. No, sí, y es un más ambiente que digan, es un costumbre neto. Un juego sano. Claro. Así es. Es verdad. ¿Para qué? No decir nada. Es un juego natural y Y eso que recién estamos empezando, no sabemos cómo vamos a terminar. sí, va por eso, no sé. Costumbre natural de multicolores. Todo. Eso es lo bonito, papá. Manda saludos hasta Huaycahuacho, tal vez que a la familia. A todos, a mi madre, a mis hermanos, todos que están en España, ¿no? A mi hermano Rindon. ¿Está en España? Mándale saluditos. Sí, a mi hermano Rindon, que está ahí bien. Estamos acá, ayer ha sido Día de la Amistad. Así es. Ojalá que hayas pasado bonito, ¿no? Estamos ahí. Gracias y no, ¿qué más se puede decir? Saludos a todos son amigos. Así es. Gracias. Listo, muchísimas gracias, amigo. Ahí está, gracias. De esta manera estamos conversando con los diferentes mamitas. A ver, vamos a conversar, a ver, ¿con quién? A ver, me voy. Igual, hasta el barrio Joyana también, no se queda igual, están empapados de talco, serpentina, barro, agua.
es parte de la tradición, parte de la cultura carnavalesca. Por algo dicen Chimaicha Pugliaicha, de Chacraya. Así es como quien dice acá, nadie se resiente por más que te han echado barro, te han echado agua, te han salpicado el agua, que te han echado talco, lo que tú puedas, no se resiente nadie aquí, porque es parte de la fiesta. Y como dice desde un inicio, ¿no? Si participas bailando, si estás al lado de la música, es porque estás aceptando todas las condiciones sin ningún resentimiento. Ahora, si no quieres que te moje, no quieres que te malogran, como dije, tus uñas, tus postizos, lo que sea, entonces simplemente no participas dentro del grupo, sino un poco tal vez alejado, algo así, ¿no? Entonces eso fue el mensaje de las autoridades de ayer también, o sea que todos hay que divertirnos, cantarnos, bailarnos sanamente. Bueno amigos, entonces estamos presenciando y también gracias a la familia, pues, invitando el desayuno, a todos, por cierto ya están por terminar acá. Ahora vamos a saludar, dice, saludos Benny, saludos para Juancito Cucha, y esta se me pasó, pues entonces para Benny, saludito para ti amigo, donde te encuentres, casi lo cierro, pero por poquito. ¿Para dónde va a haber guasta acá? Yo creo que sí, para no. Bueno amigos, a ver, según que nos comentan acá los ciudadanos de Chacraya, hay una costumbre también que va a haber guahtanacuy. Entonces ya imagino que terminando después de desayunar vamos a presenciar el gran guahtanacuy. Sí. Vamos a presenciar el guahtanacuy. Mira. Ahí está, provecho. Ya está la familia entera. Acá estamos con el capitán de... Ahí está. Capitán de Joyana. Capitán de Joyana. Agradecido, muchas gracias. Así están los dos barrios unidos, como siempre, compartiendo, confraternizando, un rico desayuno preparado pues acá por la familia de nuestro amigo capitán de... Maestro, agradecimiento pues a quien ha preparado el desayuno, maestro. A tu cuñado Fermín, ¿no es cierto? A mi hermano Fermín Cucho. Fermín Cucho, ¿él es? Ahí está, por favor, tenemos acá justamente al señor Fermín Cucho. Ante todo, muy buenos días, discúlpame tal vez por no conocerlo, pero gracias, creo que por preparar este rico desayuno y invitar a todos que han venido, digamos, a visitarte, y qué manera de recibirlo con estas presas, con estas... hermoso plato, un rico pachamanca, de verdad que por cierto, qué alegría. Y maestro, muy buenos días, a darte unas palabras, un mensaje para toda la familia, por favor. Bueno, antemano, buenos días con todos. Aquí estamos con los dos capitanes. Así es. Él es mi hermano, mi amigo, y la señorita que se llama... Marlene, la emoción. Pero les he unido a los dos barrios porque somos un solo pueblo. Así es. Aquí no hay discusión, no hay pelea, no hay nada. diferencias, nada. Es un solo barrio para este hermoso pueblo, en la cual nosotros inculcamos los remates, las canciones y las melodías que tenemos año tras año. Qué bonito. Ellos lo saben, todos los que gustamos carnaval lo sabemos. La invitación lo que hago es por agradecimiento, tanto como para mi hermano y su esposa, y sus hijas y su suegro.
Tata, para mí todavía es mi tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Su esposa, mi hermano y mi amigo tío Jorge y Marlene y mi esposa. Ahí estamos. No, Ya, listo, listo. Ya vamos, seguimos, papi, seguimos. y no perdemos esta costumbre, no perdemos esta tradición, no perdemos año tras año que venimos nosotros inculcando, es decir, no perder la tradición, no perder el costumbre y no perder lo que los viejitos nos dejó esta costumbre. Gracias a ellos, gracias a todos los presentes que se encuentran acá. Yo ya pasé hace años capitán y esta vez mi hermano lo está pasando. Así es. Maestro, también coméntanos después de esto, ¿qué va a haber? Comentan que va a haber huajta. Bueno, eso por el horario creo que no va a ser, porque tenemos otra invitación más. Ah, otra invitación más. En esa invitación puede hacer que haya huasta. Ya, pero aquí no. Aquí no. Por el horario no creo. Ya, por el horario más que nada. Entonces, gracias. Muchas gracias, maestro, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna más que agregar, por favor? No, ¿Para capitanes? No va a haber huasta. No va a haber huasta. Los capitanes. No tienen invitación. Ahí están los capitanes que hablen. Más tarde. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias por sus invitaciones, ¿no? Muy sabroso, ¿no? Disfrutando acá Pachamanca de nuestra tierra. Muchas gracias. Listo, ahí está. Entonces, provecho. Entonces, disgusten pues la invitación del señor Fermín. A todos que están comiendo acá, pues por cierto, están disfrutando. Pachamanca, imagínense amigos, Pachamanca, un desayuno es bueno, lo máximo. ¿Por qué? Ahora vamos a conversar también, a ver, con Isidro, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está sorprendido, pareces un poco sorprendido con este estilo, ¿no es cierto, Isidro? Creo que también vienes primera vez en carnaval y verlos a toda la gente empapados de agua, de barro, es espectacular, algo único hasta el momento que he visto aquí en Chacraya. ¿Algo que decir? Buenos días a todos los seguidores de Porción de Fiesta en Puquio, desde acá, desde este hermoso pueblo Chacraya. Por algo se decía, pues, ¿no? El original y auténtico Chimaicha Puyecha. Acá se encuentran los dos barrios, barrio Joyana y barrio Jayagua. Así es. Un bonito encuentro, un bonito desayuno después de un amanecer. Toda la noche hemos bailado sin parar ni un lado, ni un momento, ¿no? Mira cómo estamos nuestros hermanos, los resultados del barrio. Y esto recién empieza, este es un anticipo nada más, seguramente todo el día a ver con baile, canto, todo general. Acá todos lo sienten, Chimaicha es un sentimiento, Chimaicha es música hecho canción. Entonces, estamos desde acá, desde el hermoso pueblo de Chacraya. Un saludo a todos los hermanos de los diferentes pueblos que se encuentran a nivel nacional y mundial, viendo nuestra costumbre Chimaicha Puyecha. Un saludo a todos los hermanos chacrayinos de todo el Perú. Y por cierto, Isidro, también aprovechando un pequeño espacio que tenemos, pues invitar a todas las personas, pues no es cierto, ya se acerca nuestro aniversario, este 1 de marzo. Así es, ya se acerca nuestro aniversario de Porción de Fiesta en Puquio, este 1 de marzo, en el local Pista Central. Seguramente va a haber un espacio para mostrar nuestro costumbre chimaicha, ¿no? Nuestro costumbre chimaicha tiene que estar presente, sí o sí, ¿no? Más bien, quiero contarles, estamos pasando de lo mejor. Invitamos para próximos otros años visitar a nuestro hermoso pueblo de Chimaicha, que es Chacraya.
Chacraya, por algo decía, pues no, yo sí me preguntaba, ¿por qué decían original? Exactamente. Porque decían auténtico, ¿no? Porque acá, mira, las damitas enfocamos, su vestimentos es original, sus sombreros son originales, ¿no? Imagínate, mira, como no es como otro, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahí está la mamita, así la es. identidad, ¿no? La esencia de nuestra costumbre, Chimaecha Pucallaicha. Entonces saludamos una vez más. Comparten nuestra costumbre Chimaecha. Hoy día estamos todo el día con la página de Puchino Fiesta Buquio. Así es, listo, entonces seguimos acá con nosotros también deleitando, gozando, bailando, cantando. ¿Hasta dónde vamos a conocer? ¿Hasta dónde es la costumbre de Chacraya? Vamos a conversar también acá con las mamitas, a ver cómo amanecieron, vamos a preguntarles. Mamita, muy buenos días, mamita, ¿qué tal? Ahí está la mamita, pues, como siempre, los tres mamitas, de verdad, felicitaciones por mantener, como dicen, la traje, la vestimenta típica de la zona, de verdad, como tiene que ser, con la misma autenticidad, sin alterar algún adorno, sin aumentar alguna cosa. Mamita, muy buenos días, a ver con quién puedo conversar, con mi mamita, la mamita, la elegida. ¿Qué tal, mami? ¿Qué tal las energías después de toda la noche? Buenos días, hermanos, acá presentes y también los que por algún motivo no hayan podido venir a esta fiesta. Pero igual un abrazo enorme para todos nuestros hermanos en diferentes puntos del país. Bueno, acá estamos pues en una invitación. Acá la familia ha invitado a los dos barrios, un encuentro muy bonito, fraternizar, ¿no? Porque somos de un mismo pueblo. Así es. ¿no? Y somos todos hermanados en esta fiesta. Nos encontramos, nos sentimos muy felices a vernos, ¿no? Después de tiempo de un año, ¿no? A vernos, Sírvese. Ahí está, sírvese. Justo acá deleitando este hermoso plato preparado por la familia Pachamanca Chacrayina. Bueno, pues agradecimiento acá Producciones Puquio. Muchas gracias. Presente. Y ¿qué más podemos decir? Pues que esta es la muestra, la originalidad, por algo decimos, ¿no? Que somos la cuna, ¿no es cierto? Cuna de Chimaecha, Pucallaicha, y 100% compositores, porque acá estamos deleitando pues, las fiestas, las músicas del año, ¿no? Así es. Todas las composiciones, tanto música y tanto melodías para remates, para bailar. Estas melodías llegan en el corazón como para llorar. Imagínense ya el último día para irnos y para escuchar esta música, va a quedar como recuerdo y no sé, creo que nos va a partir el corazón al escuchar estas músicas. Así es, son los sentimientos que uno tiene cada persona, de las vivencias que componen las canciones, todo lo que a veces lloramos. Así es. Cantando, a veces nos reímos, cantando y bailamos con tanta alegría. Bueno, eso es acá pues nuestros padres, a nuestros abuelos, un legado que nos ha dejado bonito costumbre. Seguimos cultivando y nada, ¿qué más? Nada, agradezco pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes de verdad. A nombre de todos que nos están viendo, a seguir manteniendo esta bonita tradición, esta bonita autenticidad, tanto en las trajes típicas, en las comidas, en las costumbres, a seguir manteniendo, ojalá que no se muera. Hay que seguir manteniendo en generaciones tras generaciones. Muchísimas gracias, mamita, por sus palabras. A comer, ya se enfría el Pachamanca, mamá, a comer. Adiós. Ahí está, provecho, mami, ahí está, dejamos a las mamitas comiendo también, deleitando la Pachamanca. Así es, amigo. Bien, amigo. Provecho. A ver, papá, vamos a, si es que está disponible, papá, muy buenos días. Díganos, por favor, preséntate ante las cámaras, por favor, qué familia estamos acompañando por acá. Mira, hermano, bueno, disculpen del caso, estamos con
y una invitación al pueblo de Chacraya. Pero Chacraya es un pueblo que estima muchas consecuencias. Quisiera decirle, con perdón de la palabra, todo el pueblo, todo este acontecimiento es una inspiración del pueblo. Pero quiero decirle en forma global, general, en general. pueblo, ¿no? Generalizando, el pueblo tiene muchas necesidades. Yo soy uno de los personajes componentes de este pueblo. Como autoridad, yo soy vicepresidente de la comunidad de este centro poblado. Qué bien, mucho gusto, señor vicepresidente. Mira, yo quisiera dejar de lado lo que yo estoy haciendo, pero los acontecimientos, los acontecimientos históricos, lo que abarca esta escena que usted está viendo, el Chimaita, todas estas cosas, es un margen de la diversión del centro poblado. Es un asentamiento de alegría, de disfrute, de gozo. Aunque el Chimaita se diga, en Chacraya no es un Chimaita de competencia, es un Chimaita de gozo, de disfrute. Eso. Aquí no se dice, al margen de todos los pueblos de nuestro pueblo, más allá, que cultivan su Chimaita, lo hacen a su criterio, hacen su estilo. Muy bien, les felicitamos. Pero aquí es genuinamente el origen de este Chimaita. Neto Chacraya. Entonces, quiere decir, si los otros que cultivan el Chimaita a su manera, a su estilo creativo, entonces no es Chimaita para nosotros. El Chimaita tiene que ser imitado genuinamente, así como dice, como es el Toril. El Toril se ha expandido a nivel de todo el valle. Porque a nivel de toda la provincia de repente. Así es. A nivel departamental de repente. Así es. Pero se está imitando similar a ese Toril. Yo no entiendo filosóficamente si el Chimaita es tan difícil de imitarlo, porque para crear al estilo que de cada uno, quiere decir que es difícil el verdadero Chimaita. Para mí, mi manera de pensar, quiere decir que es difícil imitar el verdadero Chimaita. Sin embargo, acá en Chacraya sí se hace el verdadero Chimaita. Se realiza con todas sus características, con todo su estilo, con todas las secuencias que puede decir. Por ejemplo, tiene dos temas: tuta tonada y puncha tonada. Puncha tonada quiere decir, hay otras secuencias que se dice en el cual todavía acá hemos dejado de practicar porque indudablemente ya no es accesible, no pienso yo, pero yo digo, acá en Chacraya se practica el lucho, el pulso, el huasta, el cumbillo, pero cada sus significados de cada escena, escenografía, quisiera saber qué significa. El cual le podemos decir nosotros acá en Chacraya, sí le podemos decir,
¿Qué significa el huasta? ¿Qué significa el lucho? ¿Qué significa el cumbillo? ¿Qué significa el pulso? Maestro, un favor, aprovechando esa partecita, ¿nos puede explicar cada uno al detalle en qué significa para que todo el mundo se entere qué es lo que significa verdaderamente acá en Chacraya? Chacraya, filosóficamente, el lucho. Ese es cuando se agarran dos barrios entre Juliana y Jayagua, y el que en el lucho es el pulseo del forcejeo para tumbarle al suelo. El que tumba vuelve a ser ganador. Así es. ¿Y qué significa? Significa la admiración es el sexo opuesto de las damas. Eso significa. Entonces dice, bueno, ese muchacho es bueno, ¿no? Fuerte, robusto. Entonces, eso significa. Ahora, ese es el lucho. Ese es el lucho, ya. Ahora el huasta. El huasta. El huasta es con huaraca. Todo como ahora lo hacen, se remanga hasta la rodilla, no es así. Se remanga solamente un espacio de 10 centímetros. El vacío para entregarle al opositor. Entonces, el que es diestro. Salud, maestro. Salud. El que es diestro da en ese espacio. En ese espacio la acierta. Claro. Da en ese espacio. ¿Y qué cosa ocasiona? La admiración del sexo opuesto de las chicas que están viendo. Ay. Eso es lo que significa la destreza, ¿dónde va a llegar? No, ahora no. Ahora se remanga hasta la rodilla, no dan ni en un espacio. Y eso es falso. En el Chimaiche chacradino tiene que descifrar lo que es la verdad. Qué bien. La verdad en la secuencia de todo eso. Ahora, el pulso. El pulso es levantar a un elemento muerto, levantarlo para arriba. Más o menos un objeto como piedra. Más o menos. Una piedra, digamos. Un elemento muerto, lo levantas, ese se llama pulso. Claro. ¿Y qué significa eso? Ganar la admiración del sexo opuesto. También, claro. Ganar la admiración de las chicas. El joven que levanta es bueno. Así es. Esa es la finalidad de ese caso. Ahora, el combillo. El combillo es cuando pones en la huaraca, en el fondo de la huaraca, un durazno, abridor, no sé qué pondrán, y golpea justamente en la espalda, en la cintura, en la cintura, pero que no afecte a los órganos vitales. Mira, ves, tiene su Entonces, manera de... Ese combillo es la destreza de golpearle justo en el sitio donde no debe afectar a la persona indicada. Y a la diferencia es también la admiración del sexo opuesto. Claro. El joven que hace eso es diestro, es bueno. Así. El pulso. Eso, muchas veces acá en nuestro marco distrital del Valle del Sonoro, todo el mundo practica el chimaicha, pero no practica las consecuencias de que concierne qué significan esos hechos. Así es. El pulso es cuando le levanta el cuerpo muerto, se para así el cuerpo muerto, pone la mano al hombro y lo levanta.
qué significa? ¿Y qué significa eso? Significa la habilidad de la fuerza que lo levanta al cuerpo muerto. ¿Qué significa eso? La admiración también del sexo opuesto. Que ese joven es bueno. Así es, tiene todas las habilidades, todo eso. Eso son las consecuencias de este verdadero Chimache, hermano. Discúlpame, de repente estamos improvisando las cosas. Exacto, estamos improvisando, aprovechando el tiempo, estamos en tiempo de descanso, estamos comiendo y qué bien, de verdad, compartir esas costumbres para los que no sabemos. De verdad, muchas gracias, de verdad, por tu aporte, por tu comentario y para todo tu pueblo en general de Chacraya. Esa es la esencia del verdadero Chimache en el pueblo de Chacraya. No se practica, ya no se practica, es cierto, pero esa es la determinación del verdadero Chimache. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, amigo, muchas gracias. Y estuvimos conversando con el vicepresidente de la Junta Directiva de Chacraya. Ya, ahí dejo a mi compañero. Ahí seguimos, nuestro compañero va a tomar desayuno. A ver, saludando a amigo Rubén Serrano Coello, músico, un marido para tanto más desayuno. Osorio Miguel, ese es Chimaicha, nada cinta, nada. Betty Guamán, qué lindo Chimaicha, así hermano. Hay diferencias de diferentes pueblos, a veces otros usan cinta, otros usan diferentes, no son costumbres de repente, pero acá la diferencia es la autenticidad, como dicen, ¿no? La esencia de nuestro Chimaicha. Relevo ya. Relevo ya, sí, está más cansadito. Seguimos acá. Sí, Ya ni. el sitio no conoce. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando ya puncho ya. Puncho. Esperando puncho nomás. Se están quedando acá. Sí, porque más ahora se van a todo el día. Acá no se van a quedar. No, van a regresar ahorita a Plaza de Chicote. ¿Regresarán? Ahorita regresaron. Un ratito nomás están acá. Porque puncho ya quiere que sea 8. A 8 hijos. Ahorita ya comí. A Ronald lo vi. Sí, pero se puede comer él. Cinco no va a venir, sí. Sí, pues ahí está. Que almuerzo un rato. Ay, pero ¿desde cuándo estás acá? Desde hace una semana dijimos, con Yanira. Ella vive en Huaycahuacho. Sí, no, claro. ¿No fuiste a Cabana? No. Íbamos a ir, no encontramos movilidad. Sí, estaban transmitiéndose, ¿no? Por la Virgen. ¿Por qué? ¿Qué era? Pero sí estaban transmitiendo el 12, ¿no? Claro. No pudimos, no encontramos movilidad, íbamos a ir. Nada, no encontramos movilidad ya. Ahí no. Pero ahí estábamos bien. Chimaicha ya se la. No pudo venir, nada. No encontramos movilidad para Cabana. ¿Te has visto que fue expertos todos somos de acá. Nos conocemos ya. A mí más bien no me conozco. Yo te conozco, tú no. ¿Y la canción? A votar. ¿Y se cantaron? ¿Se cantarían o no? A ver si ya vean. Claro, aprendiendo, cantando nomás, pero estoy esperando que voten, porque ellos mandan. La niña se sabe, ¿no? ¿Qué fue, no? Ya ni claro, obviamente ella vota más. Pero es que estamos esperando que voten pero las canciones, todavía no están votando. Sí, pues, faltando. No faltan. Ya ahora ha venido. ¿Cuántos años ha venido? Primera vez ha hecho que Antes no vino, pero viste el agua. Pero Chimaicha no. Especial su canción de eso. Ahorita ya van a votar ya las canciones. Esto, vamos. Vamos.
Salud, salud, y salud. Voy a matar a Cachaguán, no me voy a matar a Cachaguán, frente a ilusión. Salud, salud, y salud. Voy a matar a Cachaguán, no me voy a matar a Cachaguán, frente a ilusión. A ver, sí, se van amigos, saludos. Rubén Serrano Joyo, a ver. Crías, es el nombre de esta música, Sofía Fernanda. Saludito para mi papá Julio Cucho, me dicen. Mi mamita Norma. Luquito, vete por acá, compadre, ¿qué haces? Estoy bien, Luquito, pues chaval. ¿Qué tal, secretario? Pero te está dando pena. Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos en basta ya. Salud, salud, y salud. Oye, matar, no hay corazón. Oye, matar, la muchacha, no hay corazón. Salud, salud, y salud. Oye, matar, la muchacha, no hay corazón. Oye, fácil, la muchacha, no hay corazón. Hey, 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 hey.
Cochabamba con Cabana, Cochabamba con Cabana, ¿ya? Ya te falta poco, Saúl. Ya vas a parilla. Ya vienen las contracciones. Ya por la partida más bien. Thank you.
Así continuamos con nuestra transmisión acá de Chacraya. A ver, saludamos a nuestros amigos. Aquí están Ana Bellido Cupe, la música de los versos es otro nivel de la encuentra sentimiento que nacen del fondo del corazón. Así es, como dice acá, la canción lo compone al instante, no, acá no hay primicia, no hay copia, no va a sacar porque esa canción me pareció bonito de sacar, no, acá sale del sentimiento, uno canta lo que siente, ¿no? Esa blanca, es una fiesta inimitable, francamente. Chacraya es cuna de Chimaicha. ¡Wow! Por querer agarrar el sombrero. Entonces, ahí estamos con la gente de Chacraya, barrio Jayagua. Nuestro amigo Ángel León, hoy a qué hora ahí. Hoy día, a ver, Huasta de acá, media horita más, han venido. Mira, toda la noche me han sido sin parar, con música. ¿Qué pasó? Tanto cantando, bailando. Solo han detenido 15 minutos para poder comer, nada más. Es como una mezquita, ¿no? Ahorita nos vamos a la plaza, ahí nadie se detiene. Ahí empieza el gran Huasta, estilo Chacraya. Nuestra amiga Ana Bellido Cupe. Ángel León. Claro. Sí, ¿no? Claro. Adiós, viajamos desde Lima. A ver. Seguimos la fiesta bien contagiante. De diversión, por algo es Chimaicha, Pucllaicha, de Chacraya, una de Chimaicha Pucllaicha, donde es el Chimaicha original y auténtico. Ya viene el otro músico, va a haber cambio de músico, el otro permaneció sin parar, ahora va a cambiar el otro músico. Chivaquito de Humasi, y también primera vez Rayito de Sucre, van a asumir la responsabilidad que todo el día sin parar. Ya descansaron, ahora se van a descansar, pues, ¿no? Con nuestro hermano Saúl Boleje y Juancito Cucho. Un cambio. Chivaco, o sea, ¿tú has dormido rico mientras yo no? ¡Matrimonio es! Un ratito nomás, por favor. Ya, por favor. Saúlito. Ya, pónganse. Chivaco. Ya, Chivaco, ¿cómo van? Ya sabe, ya. Ya. Vete, Juancito. Ya, apúrate. Después te vas a dormir, no me insistes. No. ¿Ya? Ahí está Redime, entonces. Vamos a cambiar de músicos. Están en Matadito Músicos. Acá no se detiene la música, no se detiene la fiesta. Día y noche. Llama hecha, vamos a comer. Por acá, Rubrinochi, qué barba con
Saludos, amigo. Ayalanto Sucre, saludos para Antonio, mi tío Rayito de Sucre, dice. Claro, Rayito va a asumir la responsabilidad de hoy día todo el día. Rayito está ahí cansado, pero hoy va a ser matancero para ellos. Ay. Ahí es. Rayito, buenas, bota. Acá, Rayito. Estamos preparándose ya. Aló. Se pasó, ya ve que iba a ser, y ni siquiera me pude decir, mira, porque por lo que no me puse que ya ve, ¿qué pasó? Mierda, muchas madre. No iba a ser el presidente. Oye, muchas madre, ¿qué pasó? Todo era por igual. Uno de Joyana se cayó a valla. No sé si quieres tomarlo por ese lado. ¿Qué pasa, Carita? Ya no tengo esto. ¿Qué vas a hacer? Yo soy un pobrecito, ayúdame en ese tiempo. Vamos a empezar acá con Puncho Tonada. Acá empieza Puncho Tonada. A ver, el famoso Puncho. Muchos no conocen qué es Puncho Tonada. A Reinaldo Fernández, ahorita hermano Julio Hernández López, amigo. A ver, Karina Cucho. Un cumpleaños para Pasito. Vengo a darte un abrazo, pero la agua chihuahua.
¡Viva el santo! Que viva y que beba. Así es, mete el chimacho, pe. Ahora sí, Teo, métele el chimacho, pe. A ver, saludamos a Montemita, Karina Cucho, me dice un amigo, Puncho Tonadas a Tonada, lo cambian a la casa del capitán. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos, vamos a ver. Acá nos dicen que aquí va a cambiar para Puncho Tonada. Sobrina, prima, será Ahora, ¿qué pasó? ¿Acá va a cambiar Puncho Tonada? ¿Va a cambiar Puncho Tonada todavía? ¿Ahorita? Pues ahorita vamos a cambiar Puncho Tonada o en tu casa de capitán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No te preocupes. A ver, Luis, acá, a ver. Saludos para Raito de Sucre, Reinaldo Fernández. Aurelio Bendezú, saludos para Julio Vega, el popular. ¿Oh, ya? Muchacha. Pues, no puedes.
¡Hala, oye! ¡Hala! ¿Le das o no le das? Así nos dicen, pero en la casa que tiene razón. Tiene razón, ¿Le amiga. das o no le das? Corina tiene razón, Corina Cucho tiene razón. En la casa del capitán tiene que cambiarse de Cucho. No confundo acá, ahorita cambia. Bueno. Vamos chulotito, un rayito de sucre. Ahora canta, perro. Remata bien. ¡Vamos, Reita! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta chimacha de Chacraya! ¡Chivaquito de más de arriba! Saludos a todos, Valle Sotondo. Acá está debutando Chimaicha en Chacraya. Así se vive aquí en Chacraya, nuestra costumbre de Chimaicha Puyecha. Saludos para la familia de San Juan que están pasando cumpleaños. Eso, ahí va. Saludos para los que no han venido por todo el Perú. Saludos. Vamos, Chaki. A ver, saludito hasta Ciudad de Huánuco, a ver, ahorita, ¿para quién le damos saludito? Desde acá de Chacraya. Saludos para mi familia, para mi esposo, para mi hijo, para Franca, para Yulima, para Levín, desde
de Chacraya, Chimaiche, en barrio de Jayagua. ¿Hasta dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Cómo? ¿Dónde están ellos, tu familia? Está en Huánuco. A Huánuco, hasta Huánuco. Un saludo hasta Huánuco desde acá, desde Valle de Sondono, Chacraya. Ay, saludos hermanos. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. ¡Oh, chicas! A ver, saludamos a tu amigo Reinaldo Fernández, manden saludos, amigo. Seguimos acá. Vamos a la casa del capitán para el cambio de tonada, mucho tonada. ¡Vaya mierda!
Chapecay, mierda. Vamos, Chapecay, vamos. Oye, hay que cambiar tonada, pe. Mucha invitación para frente. Acá vamos a cambiar tonada. Pero a mí qué me dice, peño. Vamos a cambiar acá poncho tonada. Llegamos a casa del capitán. Esa es costumbre sí ser como debe ser, ¿no? Llegan a casa de capitán, ahí cambian a poncho tonada. Jálate, te pido ya tonada. Tienes que devolver, ¿ah? Tienes que devolver. ¿Ya? Anímale, ¿ah? A ver, saludito amiga Corina Cucho, mi vida no es un eterno, vida no es allá la canción. Qué bonito. Eso es como, esta canción es directo al corazón, así es. Está cambiando para un choque, nada. Esa es otra nota, debe ser. Chihuahuita Masi y Rayito de Sucre. Por primera vez Rayito se lo llega acá, a este lugar, que es Chagraya. Ahorita, ¿no? Ahorita van a ir a otra casa que visiten a con puncha autonómica. Una hora de siquiera. Hasta antes te llamo. Ya, te llamo, bastante. Un poco más alto. Cuando hay pedido, te llamo cuando hay. Está huevo, apura, Ya. Ya. Los hombres hija.
cosecha. Cariño, bebe. Corazón, Rorro. Rorro. Un momentito, están cambiando la nota. Tiene que cambiar la cadena. Acá en casa cambia. Acá en casa cambia. Claro, qué cosa sabida. Cosa sabida que falta de respeto. Es costumbre, chicos. Aquí empieza el famoso puncho tonada. Vamos a ver. Tanto hablamos de puncho tonada, algunos hablamos, pero no sabemos el melodía, ¿sabes? Vamos. Desde acá, desde Chacraya, Barrio Jayagua, empezamos el día con puncho tonada. Vamos, rayito de sucre. Y nuestro hermano Chivaquito de Umasi. Nuestro hermano Cucho Guamaní. Nuestro amigo Martín Cucho y Rosana Guamaní. Vamos a ver tu amigo Jesús Pariona. Vamos hermano, tu hermano Nieve Cule Rivera. Un abrazo a Nieves de la calle de Chacraya. Gaby Vega, Karina Cucho. Hasta la muerte.
¡Vamos, Chuaco! ¡Callao ya, carajo! ¡Salud! ¡Vamos, Chivano! ¡Vamos, Chivano! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Dale, mamá! ¡Vete, vete, buena! ¡Hay agua, querido! ¿Cómo es el mierda? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para! ¡Papi! ¡Toca mierda! ¡Reino! ¡Reino! ¡Reino, toca mierda! ¡Oye, ¿qué pasa, carajo? A la clase gano en una guana. Avanza. ¡Reino, toca mierda, carajo! ¡Único para que se rápido! ¡Arriba, Hayao! ¡Arriba, Hayao! ¡Hurra, hurra! ¡Ay, ay, ay! ¡Pura calidad! ¡Pura calidad! Ese del mismo Toril, del mismo Toril. No es igualísima. ¿Novedad? Esquina, esquina, Quimba, carajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso me llama! ¡Ay, ay, ay!
Champato chapas rojo, Huasca, Oye Patape, por el Chacoscale, Oye Guasape, por el Chacoscale, si a no me champara monanga, si me champara, Oye Chale, si a no me champara monanga, si me champara, ¡Cargante viejo! ¡Chicos solteros! ¡Vamos, reina!